Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema que a mí me gusta especialmente, pero es un tema un poco distinto a los temas que tenemos habitualmente en el auditorio, aunque no deja de ser un tema que tiene muchísima importancia y mucho que ver con muchas de las cosas que hacemos aquí, porque yo creo que lo que ha hecho Óscar, que ahora trataremos de explicar un poco y de hablar de su libro, pues es hacer o dar una parte fundamental de la batalla cultural que hay que dar, porque muchas veces la realidad que se va construyendo en muchos ámbitos pues acaba siendo viciada por formas de verla, y bueno, pues este es un ámbito también donde es muy importante revelarse, como hiciste tú hace unos años, y empezar a explicar las cosas como se ven desde otra perspectiva, que en mi caso yo creo que es la buena, pero que por supuesto hay que tener la libertad de poder decir las cosas de otra manera y defendernos un poco de ese pensamiento único que nos va oprimiendo cada vez más. Entonces, Óscar, bienvenido. Óscar Caso ha escrito un libro que se titula La desconexión rural. Este libro tuvo un predecesor, que es por el que yo te conocí, que se titulaba La desconexión urbana. Y yo creo que en este libro pues, lo que has hecho ha sido dar un paso más en la explicación de algo que ahora lo que te quiero preguntar y que quiero que cuentes, que es bueno, pues revelarte respecto a todas estas cosas que se estaban contando y que tú considerabas que no era correcto desde tu posición de veterinario, de 20 años de un tipo de ganadería muy específica, que es la cría de los patos, y del entendimiento de que la gente desde los despachos pues no entendía muy bien y no regulaba muy bien y no planteaba muy bien las cosas respecto a lo que estaba pasando en el campo, en los pueblos, ¿no? Óscar, bienvenido, y vamos a empezar con esa pregunta, que es ¿por qué escribes, en tu caso, estos dos libros? Bueno, muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, agradeceros esta oportunidad de estar con este auditorio tan magnífico. Gracias a todos por asistir. Y yendo a la pregunta, pues sí, hace ya, pues fue antes del COVID, ahora todos marcamos antes o después del COVID, fue antes del COVID. Pues la verdad es que ya había llegado a un grado de saturación enorme sobre lo que se estaba contando y lo que iba oyendo yo desde ahí, desde mi pueblo de Soria, sobre la ganadería, sobre los animales, sobre el mundo rural y también sobre la alimentación, especialmente la que procede de origen animal, la que viene de la ganadería, vamos, o de la agricultura incluso. No, me cansaba de oír noticias, yo creo que falsas, erróneas, equivocadas, incluso malintencionadas, diría, sobre todos estos temas, ¿no? Temas de maltrato animal en la ganadería, maltrato animal en general, sobre lo malos que son los alimentos de origen animal, que hasta ahora han sido los esenciales para el ser humano, pero que parece que de repente son insalubres, ¿no? Y ya la última parte, que era la parte de la sostenibilidad, ¿no? Cuando han empezado a atacar ya al sector primario prácticamente de ser el contaminante. Bueno, pues esto acompañado de algún detonante que cuento en el libro, como que es que a mi hija le pusieron un vídeo de maltrato animal en matadero, que les obligó a ver, un profesor de filosofía, se supone. Y también pues que a mi propia sobrina me diga que los macarrones no son sanos y que hay que comer puré de brócoli, que es lo que le dijo la maestra, que pues todas estas cosas habían haciendo mella en mí y pues no sé, me lancé a escribir y, como has dicho tú, hice un primer libro que en principio pensé hacer prácticamente un artículo, luego un trabajo, luego vi que te daba casi para un libro, al final pues se publicó el libro, pues incluso te conocí a ti, a mucha gente conoció gracias a esto, entonces cuando me di cuenta de que se me había quedado pequeño, porque la actualidad no para y esto ha seguido la misma directriz de seguir atacando al medio rural, de atacar a la ganadería, y entonces ya me he lanzado al barro y he hecho una ampliación, actualización, y pues tocando ya temas más concretos que están igual más actuales, como son las macrogranjas, el bienestar animal con esta nueva ley que ha salido, etcétera. Entonces, bueno, pues esto ha sido... Bueno, yo creo que el libro está muy bien, yo soy un fan de tus dos libros, pero yo creo que en este efectivamente lo amplías y probablemente das unos mensajes muy concretos sobre
muchas cosas. El libro hay que comprarlo y es útil, mucho más útil si se compra y sobre todo si se lee y si se recomienda. Ha habido la oportunidad de hacerlo ahora, pero también cuando subamos a la terraza para el cóctel, también habrá la oportunidad también de comprar el libro, que es una cosa que recomiendo mucho. En tus dos libros empiezas hablando de tu experiencia con los animales desde tu infancia, ¿no? Y cuentas algo que yo creo que está olvidado, pero que es la experiencia normal de un niño. Yo me veo reflejado que está en el campo y que convive con los animales y que bueno, como dices tú, pues prueba, experimenta, ¿no? Vive, nace en la naturaleza y es curioso de lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, al final yo, precisamente, yo creo que casi lo que mejor hice, bueno, he hecho cosas bien, pero el título es muy, yo creo que es lo mejor que tiene, ¿no? La desconexión y te das cuenta de eso, ¿no? Yo por ejemplo, yo soy de San Sebastián, yo soy realmente de una ciudad, pero es verdad que mi tío que está por ahí lo sabe bien, que vivíamos todos los veranos en el monte, en el campo. Entonces ahí tienes contacto, estás en contacto con los animales, con la naturaleza. Y como digo en el libro, pues yo incluso en la naturaleza he maltratado animales, pero me refiero a insectos, ¿no? Lo que sea, he quitado alas a una mosca, he cortado la cabeza a un saltamontes, yo qué sé, he hecho pues, cosas que hacen los chavales para vender, pero eso no me convierte en un maltratador, no me convierte en un maltratador, al revés, yo creo que lo que te hace es ese contacto te da una perspectiva correcta de lo que es un animal y lo que eres tú, ¿no? Entonces, ese es el problema que estamos teniendo, yo creo que hoy en día, por eso he escrito este libro explicando esto, de que las generaciones jóvenes, y yo diría que más de uno, están viviendo absolutamente cerradas en un mundo urbano. Tienen cero de contacto con la realidad que está más allá de las ciudades, ¿eh? No solo en los animales, sino en la naturaleza, y ya no digamos nada las profesiones relacionadas con el mundo rural, como son la agricultura y ganadería. Entonces, claro, estamos ya humanizando, es que esto es un rollo porque al final yo hablo de la humanización, ¿no? Entonces, cuando vives en un entorno urbano y ya desde joven con el universo Disney te están diciendo que los animales les ponen sentimientos, cualidades, valores y ahora también derechos humanos, entonces claro, pues llega un momento que si estás en un entorno rural, yo siempre digo, por ejemplo, en Soria, por mucho que te cuenten de los derechos, de todo o sea, de las cualidades que tienen los animales, tú tienes un contacto, tú ves un conejo, tú ves una oveja, pero en una ciudad eso no pasa. Y al final se humaniza animales, pero se empezó humanizando al perro y han seguido humanizando y ahora humanizamos grillos. Entonces hay un momento que se humaniza todo. Entonces, pues las líneas animalistas, muchas de estas ya bueno, la ley de protección animal habla del sacrificio cero de cero. Además es que lo pone. Sacrificio cero de cualquier especie animal, incluyendo una mosca. Una mosca es una especie animal. Si seguimos un poco tu peripecia biográfica, tú por tu amor a los animales te haces veterinario. Sí. Y te haces veterinario para bueno, colaborar o mejorar la producción animal. Y te encuentras con un lema, pones en el libro, en la universidad, que dice: no te los comas, son tus amigos, ¿no? Sí, ¿Qué le ha pasado a la profesión de veterinaria? Ahí hay algún veterinario por ahí. Pues ese es otro de los problemas que nos estamos encontrando. Yo dedico casi un capítulo entero a eso, y le llamo "Los sueños no son lo que parecen", ¿no? Basándome en un anuncio que habla de veterinarios. Entonces, ha cambiado un montón el perfil de los veterinarios. Precisamente por eso, yo creo que es por la desconexión. Los veterinarios urbanos, que ahora también ha cambiado el género, nosotros éramos 50-50 y ahora son 80% mujeres, están súper encaminados a la clínica, es decir, a ser médicos de perros y gatos. Y sin embargo, este lema es de una universidad española, evidentemente es de ahora, en mis tiempos eso no era así, y ha cambiado mucho la mentalidad y muchos de estos veterinarios están en líneas ya muy animalistas y muy veganas. Entonces, a mí me dicen desde algunas facultades que incluso en las asignaturas o módulos o grados lo que hay que tienen relación con todo lo que sea sacrificio animal están teniendo problemas para encontrar estudiantes que quieran dedicarse a eso. Pero como digo yo, los sueños no son lo que parecen y no todos los veterinarios tendrán sitio en clínica de perros y gatos. Porque es una pregunta que suelo hacer muchas veces. Todo el mundo asocia veterinario con clínica, pero no sé los porcentajes, pero en torno a un 30% o menos trabaja en la clínica. Entonces hay que pensar de qué trabaja el resto.
Claro. En tu planteamiento de la desconexión te refieres sobre todo a 3 ámbitos que acabas de comentar. Rebatir el animalismo, el veganismo y luego las ideas erróneas sobre el sostenimiento del planeta y cómo es de perjudicial la ganadería. Tú nos das un tipo nuevo de personaje que es muy interesante. Yo creo que sería bueno que lo explicaras un poco, que es el paleto de ciudad, ¿no? Bueno, otra vez está relacionado con la desconexión, por supuesto. Sí. Es que esto me vino a la mente cuando vi una foto de una película de Paco Martínez Soria, que estaba, igual alguno no sabe ni quién es Paco Martínez Soria, que estaba con una oveja en el centro de Madrid, y entonces con la boina y tal. Entonces, la típica imagen de los años 70 o por ahí, que el paleto que venía del pueblo, que no sabe leer ni escribir, y que llega a la ciudad y no sabe por dónde el aire, no sabe nada. Que eso, en la actualidad, en muchos aspectos se ha invertido totalmente. Yo conozco agricultores y ganaderos que son licenciados, pues veterinarios licenciados y licenciados en economía que tienen campo y trabajan en y saben no solo leer y escribir, eso, sino que son licenciados o doctores. Y esto ahora resulta que especialmente la joven, la gente urbana, estrictamente urbana, lo que hace cuando va a un pueblo está como Paco Martínez Soria, pero al revés. No sabe nada, le molesta el campanario, huele, que mal huele en el campo, hay un montón de bichos, no sé qué. Bueno, al final eso es una desconexión total, y si ya les preguntas por cosas relacionadas con el mundo animal o con la ganadería, no sé, me viene a la mente uno que decía que esa planta, ¿qué planta es? Y decía, eso es trigo. Anda, pero eso es verde. Pues sí, el trigo antes de ser amarillo es verde, ¿no? Esto es un ejemplo, pero parece una obviedad, pero esto está hoy en día, es así, o sea, esto pasa así. No voy a decir como en Estados Unidos, que el colacao viene de vacas marrones, no, eso tampoco. Hasta aquí todavía no hemos llegado, pero no descarto que se llegue. Bueno, mucha responsabilidad de esto, y tú lo pones en el libro, aparte me imagino que en la educación también se podría hacer algo, pero tú lo relacionas con los medios de comunicación, ¿no? Y ahí la cuestión es, o la gran pregunta es si es ignorancia muchas veces o es manipulación, ¿no? Es interés de darle determinado enfoque o contexto a determinadas noticias, ¿no? Supongo que habrá las dos cosas. Habrá mucha ignorancia, supongo, o muy mala información, o información que se le da y no se comprueban las fuentes, y también habrá algo intencionado, por supuesto, seguro. Yo hablo de los medios, me refiero, por ejemplo, a sacar de contexto imágenes. Yo siempre pienso en los mataderos, ¿no? Ahí es un poco el germen de todo esto, ¿no? Que he dicho que los veterinarios no quieren ir a trabajos en los que se hacen mataderos. O sea, se ve el sacrificio animal como una cosa horrenda, algo atroz y que es propio de otro tiempo, ¿no? Y entonces que todos podemos alimentarnos sin sacrificar animales, pues de vegetales o ya de no se sabe qué. Bueno, más adelante seguro que me preguntas de esto. Entonces, si tú sacas una imagen de un pollo recién degollado de cerca, con la boca abierta y sangrando, pues eso, joder, lo cuelgas en internet y es una barbaridad. Pero lo que hay que ver es el contexto entero. Yo siempre hago la comparativa. Esto es una cosa que también la opinión pública generalmente urbana desconoce, y es que todos los animales que son sacrificados en un matadero es obligatorio por ley en Europa y en España que sean aturdidos previamente. O sea, no se les corta el cuello a la brava. Este aturdimiento hace que se supone que no tengan dolor. O sea, algo de dolor, igual en el calambre también tiene. Pero bueno, yo lo considero un sacrificio humanitario. Y solo digo que comparen cómo muere un pollo en un matadero con respecto a cómo muere un corzo o un ciervo comido por lobos o por leones. Entonces, evidentemente, nosotros hacemos este tipo de sacrificio porque podemos hacerlo y podemos alimentarnos de animales incluso sacrificándolos casi sin dolor. Es un sacrificio humanitario. Entonces, eso es lo que nos hace seres humanos, que tenemos ese poder, ¿no? de poder alimentarnos. Por eso digo que el sacrificio de animales en un matadero, la ganadería, es ética, absolutamente ética. De hecho, cuando afrontas el animalismo, una de las cosas que yo creo que planteas es que estamos convirtiendo, en el fondo sería devaluando tanto al ser humano. El ser humano es otro animal más, pero es un animal con unas
ventajas evolutivas, ¿no? y una civilización, pero en el proceso de devaluar al ser humano, a ser otro animal más, perdemos casi la consideración ética respecto al ser humano. Y tú lo que planteas es que muchas personas, ante la pregunta de si es mejor salvar a un niño o a un perro, pues a lo mejor eligen salvar al niño si es el suyo, pero si es un niño cualquiera o su perro, habría mucha gente que preferiría salvar a su perro, ¿no? Y eso es una devaluación del género humano en el momento que estamos viviendo y en la opinión sobre nosotros tremenda, ¿no? Yo esta pregunta la hago mucho. He estado dando clases en incorporación al mundo agrario a jóvenes. Incorporación al mundo agrario, que se supone que estos no son muy urbanos, pero bueno. Y yo creo que, no sé qué porcentaje diría, cuando lleve un montón ya haré el porcentaje, pero casi todo el mundo salva a su perro, ¿eh? O sea, cuando le das una opción entre salvar a un niño o a un perro, igual eligen el niño, pero cuando es su perro ya se pasan al perro. Y bueno, y en la ley de protección animal, el perro es un miembro más de la unidad familiar. Y esa comparativa la hago después cambiando un perro por un pollo y ahí cambia la perspectiva. O sea, es verdad que al perro se le da mucho carácter humano y al pollo no tanto, pero aún así a mí me han preguntado si fuera mi pollo. Entonces, no sé si vamos a pasar al pollo al grado de los animales domésticos. Esto es un tema que me preocupa, ya lo sabes, que el tema de la educación es el que más me preocupa a mí, el que más, porque creo que, y no me meto con las escuelas, me meto en la educación en general, en el mundo urbano sobre todo, dígase profesores, familia, más medios de comunicación, más libros de texto que ponen barbaridades. Y si ya están desconectados, ya no tienen los jóvenes contacto con el medio rural y además en los libros de texto o en las familias o los profesores están inculcando cosas como que hay que comer brócoli, como que el lobo no come terneros y es vegetariano o como un montón de cosas así, pues es evidente que vamos a futuro igual tenemos un problema. No sé si es de evaluación del ser humano o elevación de las especies animales hasta nuestro nivel, pero en lo que está oculto, tú lo has dicho que al final no dejamos de ser un mamífero omnívoro y esto en las ciudades o en el medio urbano está oculto, pero la realidad es que el ser humano, cuando en una situación de desabastecimiento, cuando se le deja en una isla sin comida, como los programas de supervivientes, o esto, en ese momento pasa de ser un ser humano que vive en una ciudad a ser un cazador-pescador, para poder alimentarse. Eso sigue estando en la genética. Sí. Está oculto, pero está. Te quería preguntar un poco por eso. Yo creo que uno de los temas del rechazo, hablabas antes del sacrificio cero en la ley animal. O sea, al final, el problema que tenemos con los animales es nuestra relación con la muerte. Cuando hablas con filósofos, esto es casi más amplio que con los animales, porque estamos en un momento en Occidente, en un momento de la evolución, de la civilización, donde la muerte rechazamos continuamente hablar de ella y incluso la escondemos. También escondemos la muerte de los animales y entonces al desnaturalizar la muerte de los animales nos generamos una opinión en contra o se genera una opinión en contra de cosas que tú o sea, defiendes. Lo que atacas es la prohibición. A mí el lema que planteas, que me encanta porque es totalmente contracultural, de prohibido prohibir, que en los años 60 era el grito del movimiento hippie, pues ahora es el movimiento de los que ya no tienen más remedio que reaccionar porque les están prohibiendo todo lo que era tradicional. Y ahí tú claramente pues haces tu alegato a favor de los toros, a favor de la caza. Me gustaría que lo desarrollaras un poco, empezando por los toros. ¿Por los toros? Bueno, de la muerte sí que es cierto que se está ocultando la muerte en general, la muerte de todo se oculta, y de los animales también. A mí también, como anécdota, me ha pasado que entrar en una nave con una visita en una nave de patitos pequeños y de repente quitarse y aparecer uno muerto. Y yo, con toda mi naturalidad, cogerlo así y apartarlo. Y luego me echaron la bronca, como diciendo, hombre, delante de los chavales, ¿cómo puedes decir que...? Pues si se ha muerto. O sea, sí, es que es un animalito pequeño, se ha muerto y ya está. Entonces se está ocultando la muerte y esto pues todavía fomenta más la desconexión, ¿no? Pero también la estamos ayudando, porque por ejemplo en lo que era la matanza del cerdo en los pueblos, ya el sacrificio ya no se hace en las plazas públicas.
porque vuelvo a lo de antes, parece algo atroz, ¿no? Cuando para comer jamón, eso tan maravilloso, o torreznos, estas cosas tan maravillosas, hay que sacrificar a los animales. Entonces, ya no se hace público y se tiene que hacer a escondidas para luego llevar a la plaza el cerdo ya muerto, desangrado y tal, y ya entonces ya sí colaboran los niños y tal. O todo el mundo seguro que sabe que la gente que ha tenido contacto con el pueblo, cuando la abuela cogía el conejo y ¡pamba!, le daba un garrotazo ahí y ¡ras!, lo pelaba como si fuera nada, y era como algo normal. Madre mía, si lo ve alguno de los de ahora se desmaya allí mismo. Y yendo al tema de los toros, yo defiendo los toros porque los toros es una ganadería. Y la única diferencia que hay entre los toros y una ganadería normal, tradicional de otra especie, es que el sacrificio no se hace en un matadero. Pero yo siempre, cuando hablan de prohibir los toros, no piensan qué pasaría si se prohibieran los toros. Y quien dice toros no se refiere solo a las corridas de toros, sino a los festejos taurinos, claro. ¿Qué pasaría para empezar con el toro? ¿No? ¿Qué pasaría con los individuos de la raza toro de Lidia, subrayado lo de Lidia, que se llama así por algo? ¿Qué pasaría con el medio rural? Los toros se crían en el medio rural, no se crían en las ciudades. De hecho, es un animal que es peligroso, no puede estar libre así como así. ¿Qué pasaría con el medio ambiente? Que los ecosistemas, como la dehesa, por ejemplo, que son mantenidos por el toro. Y luego, ¿qué pasaría con la tradición, la cultura, la historia, la gente que vive del mundo? Porque al final, ¿qué es lo importante aquí? ¿La gente o los animales o la gente? Bueno, pues ya hemos visto que en el caso del niño no está muy claro. Pues la gente, me refiero, desde el primer ganadero que atiende al toro recién nacido hasta el último que vende un plato de rabo de toro o un souvenir de toro en Sevilla, o sea, toda esta gente que trabaja, vive de este sector, ¿no? Entonces, no sé, pues es que decir, hay que prohibir, ¿no? Prohibir es el dogma, hay que prohibir todo y sobre todo qué pasa en la economía. Todo el mundo puede imaginar qué pasaría en San Fermín si se prohibieran los encierros. No sé. Igual con la caza, ¿eh? Igual. Yendo a la caza, que tú en el libro pones que no eres cazador, pero lógicamente la caza... Era cazador, cazaba saltamontes antes. Pero la caza la defiendes y comprendes su necesidad y bueno, explicas una cosa que es un cinismo total, pero es lo que está pasando en los parques nacionales, donde por esa... pues ese empuje, esa fuerza de determinados colectivos, pues una vez que algo se hace parque natural, se prohíbe la caza, que en realidad es una falacia, porque no se prohíbe. hay que seguir matando a los animales, porque si no la población sería un drama, pues se acaba teniendo enfermedades, como pasa con los rebecos o afectando al ecosistema. Y entonces, bueno, tú denuncias que lo que ocurre es que les acaban pegando un tiro igual, pero después de meterlos en una trampa. Después de torturarlos, ya que les gusta. Y al final comprenden que la mejor manera de sacrificarlos es pegarles el tiro que les hubiera podido pegar un cazador con mucho menos trauma y encima generando un valor económico, ¿no? Tal cual lo has dicho. Tengo poco que añadir. Es así, o sea. ¿Pero por qué? ¿Y por qué esto? ¿Por qué es? Pues por lo mismo de siempre. O sea, al final, yo no sé si aquí van tanto contra la caza como contra los cazadores. Porque al final la caza es que es eso. Tú prohíbes la caza, ¿y qué pasa cuando prohíbes la caza? Pues que se desequilibra en este caso el parque natural. Y total tienen que acabar matándolos. Lo que les molesta es que alguien pueda tener disfrute haciendo eso, ¿no? Si lo hace uno que le pagamos para que lo haga y lo hace como con la sensación de que vaya faena me han hecho que tengo que ir a matar esto, pues ya no pasa nada, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. En vez de controlar poblaciones, o bueno, con la caza pasa lo mismo que los toros, ¿eh? Decir que vamos a prohibir la caza, que los toros no sé si se pueden prohibir, pero la caza es imposible prohibirla. Imposible. Porque en el caso, todos pueden expresar lo que puede pasar con corzos, jabalíes, ciervos o con conejos o con todo tipo de animales que si se dejan de cazar de repente, ¿qué ocurriría? Entonces, podemos pensar lo mismo que he dicho antes de los toros, qué pasa con el animal, qué pasa con el medio rural, qué pasa con el ecosistema, qué pasa con la gente que vive en los pueblos. Eso es exactamente lo mismo. Y volvemos al germen del asunto, es matar. Entonces, al final, esta situación idílica de que no vamos a matar, no vamos a cazar en un parque natural para luego tener que acabar matando al animal,
lo pueden llamar como quieran, pero eso también es cazar. O sea, aunque lo metan primero en una jaula o lo cojan con una red para acabar dándole un tiro, porque es la mejor manera de sacrificarlo al final. Y la única manera de que no hiciera falta cazar es que no hubiera animales. Sí, O sea, si los extinguimos, entonces luego efectivamente no hará falta que los cace nadie. Pero si no, la cuestión es quién los caza y cómo tapo. Luego no hablan mucho también del tema sanitario. Pues una población elevada de jabalíes o de corzos o de lo que sea, como está pasando ahora con lo de las vacas, pues supondría que eso también pasa a la ganadería y quién sabe es el ser humano después, ¿no? Oye, hay un animal que es muy protagonista en general de todas estas conversaciones y también los de tu libro lo has mencionado antes, que es el lobo. Que es muy interesante porque yo creo que aquí hay se intensifica mucho las posiciones radicales de los ecologistas y probablemente es donde se cometen, se hacen actuaciones o regulaciones que son más perversas, porque todo lo que sea prohibir la caza del lobo, lo que está demostrado, lo cuentas en el libro, es que hace que haya menos lobos. Y en cambio, cuando ha habido un modelo de caza regulada, pues los lobos con esa caza se han incrementado muchísimo, ¿no? Cuéntanos un poco la historia del lobo. Ahí hay gente que controla mejor que yo la caza del lobo, por ahí. Pero al final, bueno, que no lo sepa, se prohibió la caza del lobo. Una decisión democrática. Muy democrática, sí, Cuéntala, por lo menos manipulada, seguro. Y bueno, al final lo que existía antes era una caza controlada, es decir, se mataban lobos, pero de manera controlada para controlar las poblaciones. Y gracias a esa caza controlada, es decir, gracias a sacrificar lobos, la población de lobos se estaba aumentando. Pero, como digo en el libro, la única que disminuía era la de ganaderos, que esto sigue bajando. Y ahora, ¿qué se ha conseguido no lo sé, lo saben seguro mejor por ahí que yo, ¿qué se ha conseguido prohibiendo la caza del lobo? ¿Que aumente la población? Pues seguramente sí, pero bueno, esto va a tener... No, porque va a pasar como antes, que lo van a envenenar. Bueno. Vamos, de hecho ya está pasando. Ya te digo, yo no lo sé. Pero de todas maneras, si se descontrolara la población, el problema lo iban a tener la población humana después. Seguro, eso es seguro. Y si en las escuelas se está vendiendo que los lobos no comen aves ni terneros y son prácticamente vegetarianos, algún día tendremos un disgusto. Porque el lobo es un lobo. O sea, no voy a decir ni es malo ni es bueno, es un lobo. Es un depredador. Y ayer justo estaban echando una película en la que unos seres humanos iban huyendo de lobos, porque el lobo es capaz de matar a un ser humano, claro que sí. No sé. Oye, hay otras prohibiciones de otros animales, de muchos animales. Hablas de los circos, de los zoológicos, también de los delfines. El delfín también se ha convertido como en una especie de campo de batalla, ¿no? De muchas cosas. Con esto también fue una actriz de televisión, fue una de mis musas a la hora de escribir, ¿no? Porque decía que no había que visitar los delfinarios porque allí se maltrataban a los animales, no tenían libertad y se les daban antibióticos y no sé qué, hasta que, bueno, les sometían a trabajos forzados y no sé qué. Digo, joder, yo creo que para mí eso me parece un insulto para toda la gente que trabaja en los delfinarios, que la mayoría de ellos son veterinarios, biólogos, zoólogos, es gente que desde luego es poco sospechosa de maltratar animales. Y hacía hincapié en que los delfines, la mayoría, si no el 100% de los que están en estos recintos, son animales o que han nacido ya en cautividad o que los han metido ahí por algún motivo en el que seguramente corría peligro su vida. No es que vaya alguien con una embarcación a cazar delfines para meterlos en él. Luego, que dudo mucho que al final hay que mantenerlos de alguna manera, y una de las maneras que tenían de mantenerlos era hacer actividades con los delfines, que estoy seguro que no son maltratados, sino todo lo contrario, y que valorar la libertad de un delfín sobre si puede nadar más o menos metros no es correcto, porque sí que hago hincapié muchas veces en que la libertad de un delfín o de una gallina es un concepto absolutamente humano en el que nosotros nos convertimos en delfín y gallina, decidimos que somos más felices cuando tenemos más metros para correr. Por el ejemplo de que una mamá delfín, si le preguntaras y pudiera contestarte dónde estaba mejor cuando iba a parir su delfín
pequeño si en el océano o en un delfinario, igual no te contestaba que en el océano. Entonces, es igual que las gallinas, que se da por hecho que son más felices y no están estresadas cuando están libres, pero las gallinas donde son felices es donde tienen la comida, el agua y el refugio. Les puedes dar 5.000 millones de metros cuadrados que no se van. Bueno, de hecho, muchas especies domésticas, como tú dices en el libro, en estado salvaje no vivirían. No, está clarísimo. Puede pensar que cómo vivirían unos pollos o unos corderos en la naturaleza. No sobreviviría ni una noche. Tú también eres, en una época de tu profesión te dedicaste a los caballos y hablas también de los caballos. El caballo es un animal especial porque también es muy querido por el hombre en general, pero también es un animal que tiene sus funciones y sus finalidades, y esto también parece que está atacado, ¿no?, por determinados colectivos, ¿no? Sí, porque al final las ideologías más radicales de esto no van solo contra el sacrificio, porque los caballos, ni los de hípica, ni los de doma, ni los de carreras, ni los que tiene la gente por tener, se sacrifican. Solo hay caballos de carne que se sacrifican, eso sí. Entonces, digamos, las ideologías más radicales que en este aspecto han triunfado, en este aspecto de los caballos, o en parte, están en contra también de la utilización en beneficio humano de los animales. Entonces, claro, pues se ha dicho que en las cabalgatas los caballos sufren o que cuando los montas también los estás maltratando, ¿no? Eso es un desconocimiento absoluto de lo que es el mundo de la hípica y de los caballos, que os voy a contar a vosotros, pero dudo mucho que haya un animal al que se le trate tan bien, aparte de los perros, algunos, como a los caballos. A los caballos, y yo creo que los caballos asumen muy bien, están también muy adaptados a la convivencia con el ser humano. Un caballo de doma, por ejemplo, es una pareja de hecho del ser humano. O sea, el jinete y caballo es una combinación, vamos, y estoy seguro que, ya que les gusta hablar de amor, pues hay amor por las dos partes. Y vamos a pasar un poco a la ganadería, donde hay dos, aparte del tema del sacrificio, ¿no?, de la muerte que está implícito, hay dos problemas fundamentales que tú tratas de rebatir. Una, la del maltrato, y otra, la del riesgo ecológico. Y si quieres empezamos por el maltrato, ¿no? Porque ha habido desde hace 3 o 4 años este movimiento generalizado de muchos de estas asociaciones persiguiendo a las granjas, a la ganadería, y bueno, la cuestión esta de las macrogranjas, que de repente se ha hecho un tema muy mediático, ¿no? Sí, bueno, pues lo de las macrogranjas, que es lo que ha sido siempre la ganadería intensiva, ahora ya directamente se identifica con maltrato. Y lo visten de muchas maneras, de la manera de la sostenibilidad, pero realmente yo creo que el quid de la cuestión está otra vez en lo mismo, en humanizar animales, en humanizar cerdos o humanizar vacas, en suponer que vacas que están estabuladas son menos felices por tener menos libertad, ¿no? Y se ataca mucho a lo que llaman macrogranjas por la sostenibilidad, pero realmente todas las llamadas macrogranjas, a mí no me gusta lo del término macrogranjas, pero bueno, porque tampoco está definido. No se sabe cuándo una granja de pollos es una granja o es una macrogranja o una microgranja, no lo sé, no hay nada definido. Igual lo definen en un momento. Pero, bueno, como digo, yo creo que hay dos bandos en esto, ¿no? El que son radicales prohibirían todas las granjas, no solo las intensivas, sino las extensivas, pero en la opinión pública general sí que están vistas las macrogranjas, mal vistas la ganadería intensiva, y sin embargo está bien vista la extensiva. Entonces, lo que habría que preguntarse es por qué entonces existe la ganadería intensiva, ¿no? Entonces, siempre hablo... Pero en un mundo con 8.000 millones de personas, ahí ¿a dónde vamos? Ahí va. ¿Cómo podríamos alimentar a esa población? Ahora te dirán que hay alternativas, solo con agricultura, luego ya con insectos y más allá con alimentación artificial, que yo creo que es el quid de la cuestión, al final es el último punto, ¿no? Y ahí sí que puede haber intereses
poderosos económico-políticos que sí que han encontrado un nicho en el que el día que ellos sean capaces de hacer alimentación artificial, la famosa carne que sabe a carne pero que no es carne y que no viene de sacrificio animal y que además es sana y que además va a ser gratis. O sea, ese día acabará el medio rural. Porque si la comida que hasta ahora la hace el medio rural, la ganadería y la agricultura, ya se fabrica en el medio urbano, ya el medio rural no tendrá sentido. Ya, pero vamos a partir centrando otra vez el pero tiro... ¿qué pasa en el medio rural si no hay ganado? Pues hay incendios, ¿no? Que también... Sí, claro. ¿No? Sí, el tema de la sostenibilidad, por eso digo que a la ganadería intensiva se le acusa de poco sostenible y se ve bien, en cambio, a la ganadería extensiva. Sin embargo, cualquiera que sepa dirá que los ganaderos extensivos se están arruinando y que esto se ve en el mercado al final. Y que los ganaderos intensivos los están sometiendo a una presión brutal en el tema de normativas, de bienestar animal, de gestión ambiental, de un montón de cosas que también están haciendo encarecer los productos. Entonces, el problema lo vamos a tener al final los consumidores, especialmente los consumidores urbanos, que solo van a ver cómo suben los costes de los alimentos, porque en la ganadería intensiva los costes son más bajos. Entonces, los productos finales también son más bajos. Entonces, lo que has dicho tú, con la ganadería intensiva hasta ahora se está consiguiendo que la gente tenga acceso a productos más baratos, que esto no todo el mundo se lo puede permitir. El que quiera comer un pollo, pues hay gente que ni siquiera puede permitirse comer un pollo, pero ya que si puede permitirse comer un pollo, pues tendrá que ser de los baratos. Y que llegue a mucha más gente, porque se manejan mucha mayor cantidad de animales. Entonces, este es uno de los motivos por los que se hacen granjas intensivas y que son bastante más rentables, por lo menos hasta ahora, que las extensivas. Pero sobre todo, yo creo que olvidan un factor súper importante y que casi nunca lo oigo nombrar, que es el factor humano y el factor social. Porque gracias a la tecnología y el tener los animales en menos sitios localizados y controlados de todo tipo por las normativas que existen, esto permite que la gente que trabaja allí pueda conciliar, tenga fines de semana, tenga vacaciones, o que incluso si las granjas intensivas son muy grandes, haya turnos de trabajo porque trabaja más de uno. Pero ¿quién es el guapo que se va hoy en día con unas ovejas y unos mastines al monte a trabajar 365 días al año, aguantando frío, calor, depredadores, leyes y no sé qué, para ganar cuánto? Entonces, pero bueno, ese es otro de los temas que subyace en tu libro, que lo comentas muchas veces, que es el problema de la España vacía, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, claro, también. Pero eso también es otro de los argumentos que se hacen. Sí, que la ganadería intensiva no fija población, también dicen. En el momento de las elecciones siempre preocupa mucho lo de la España vacía a todos los partidos, ¿no? Sí, pero no hacen nada. O sea, es verdad. ¿Cuál es la solución para la despoblación de los pueblos? ¿Cuál es? La gente, ¿por qué se va de los pueblos pequeños? Porque no hay nada, no hay servicios, no hay nada, no hay empresas. Y dicen, no, pero algunos ya vuelven, Internet, no sé, algunos vuelven. ¿Cuántos vuelven? Entonces, el problema es que para que la gente volviera al medio rural tendría que haber algo por lo que vuelven. Si no hay farmacias, no hay cines, no hay centro médico, no hay supermercados, no hay nada, entonces pues, normal, se van a la ciudad. Entonces, hay una idea que me parece interesante, en el fondo la ganadería extensiva, que es como la versión buena de la ganadería. O sea, realmente la especie... La versión buena. La especie que siendo ganadera vive en unas condiciones más salvajes sería el toro de Lidia, por su propia condición, ¿no? Que es justo lo que más quieren prohibir. Y luego cualquier otra especie, tú lo que pones en el libro, que me parece muy interesante, es que aunque sea extensiva, tiene un componente intensivo muy grande. O sea, que en el fondo nos estamos haciendo una ficción, porque aunque tú tengas ganado en extensivo, pues durante muchos momentos pues lo tienes que juntar, lo tienes que cerrar, porque en invierno hace frío, lo tienes que curar. O sea, que realmente el idílico, ese sueño del extensivo, o sea, no se da. O sea, no sé, bueno, se da en algún caso concreto pequeño, pero nada más, es verdad. La gente cree que las vacas están por ahí, libres en el monte, comiendo libremente, viva la vida, libres y felices,
y que en un momento dado, cuando ya han alcanzado el peso, como si fuera tan fácil, las cogen y las llevan al matadero. Estas son felices, luego las sacrifican, pero son felices. Eso no funciona así. Cualquiera que sepa un poco de cómo funciona la ganadería extensiva en general, no funciona así. Claro que hay momentos en el que hay que atrapar, los terneros se ceban en establos normalmente, igual que, por hacer una idea, igual que el cerdo ibérico, ¿no? También parecido. Tiene sus momentos en extensivo, pero también tiene normalmente las crías se crían primero también siempre en naves antes de salir fuera, o en recintos controlados, o las madres gestantes, o los animales que están enfermos. Hay muchos animales que hay que atraparlos. Esto no funciona. Además, volvemos a hablar de un ejemplo que pongo yo mucho, que aparte del niño y el perro, hablo mucho del ciervo y la vaca. Y esta pregunta también la he hecho mucho entre jóvenes. ¿Quién vive mejor? Si un ciervo libre por el bosque o una vaca en una finca ganadera. Y contrariamente a lo del perro, aquí la mayoría contesta que la vaca. Porque al final te das cuenta de que el ciervo es más libre. No voy a decir libre completamente, porque el ciervo no puede entrar en todas partes. No puede entrar en las ciudades, ni en los aeropuertos, ni en los puertos, ni en las carreteras. Y la vaca, igual, por lo menos la de extensiva, tiene cierta libertad. Pero es que no solo eso, quitando la libertad, en el resto de cosas vive mejor la vaca. Y además, es que en muchos casos vive más tiempo, que también hablamos sobre eso. No, pero es que, claro, luego al final a la vaca se la mata. Sí, pero se la mata después de años, incluso. ¿Vale? Entonces, sin embargo, el ciervo se muere también. El ciervo comido por algo. Evidentemente. Yo digo que la vida media de la naturaleza es un medio muy hostil. La vida media de los animales es bastante baja. Todos podemos pensar en los patitos una pata rodada de patitos que tiene 12 patitos o pollos o lo que sea, y ¿cuántos llegan a la edad adulta? Sin embargo, en la ganadería eso está casi asegurado, porque estamos nosotros detrás, ¿no? Entonces, la vaca la atienden cuando pare, tiene veterinarios si está enfermo, tiene tratamiento parasitario por veterinarios, tiene refugio, le dan de comer, le dan de beber, no sé qué. ¿Y al ciervo? Pero este tema, que yo lo he pensado a veces, nos ha llevado, o sea, el marketing, sobre todo de las compañías que tienen vacas de leche, por ejemplo, que hay muchos anuncios en la televisión, nos plantean una realidad idílica donde sale un anuncio de la vaca la peinan, limpísima, con alguien acariciando a la vaca para que, bueno, eso estás entrando en el juego de lo que te están planteando, ¿no? Sí, totalmente. Ya sabes que digo que sí, es así. Es un tema absolutamente de marketing. Ahora ya hay no solo leyes, sino que hay certificados de bienestar animal en el que la propia empresa láctea, en este caso, o de carne, te está diciendo que tiene unos animales que tienen más bienestar que otros. Entonces, es realmente claro que estamos colaborando a hacer esa bola más grande. Pero va relacionado con la desconexión. Cualquiera que vaya a ver una granja de vacas de verdad se dará cuenta de que no es tan idílico, que hablamos de los sueños, no son lo que parecen. Las vacas huelen, las vacas se cagan, las vacas... Los pueblos están sucios. Sí, pues es así. Y lo del olor es una cosa... por el olor se están dejando de poner granjas. Solo por el olor. Es así. Y no pasa nada, con que se despuebla el pueblo, pero no... Yo lo pongo, incluso les critico muchas veces, porque son los propios habitantes rurales de muchas zonas desfavorecidas los que están en contra de, por ejemplo, instalar una de las que llaman macrogranjas de cerdo intensivo cerca, porque huele y porque contamina y porque me impide que venga el turismo. Pero luego en el bar de ese mismo pueblo hay torreznos o jamón. Entonces es la hipocresía tan grande de yo sirvo jamón y torrezno, pero que el cerdo lo tenga otro. Ahí, ya que estamos en el tema de los gases, uno de tus temas favoritos es el problema del metano, ¿no? Y la catástrofe ecológica a la que nos están supuestamente abocando, ¿no? Las emisiones, sobre todo de la vaca, pero vamos, de la ganadería en general, ¿no? Yo con esto me supera. O sea, es que yo no sé, yo leí un artículo, yo creo que fue lo último ya es que lo debo por imposible, de que había una empresa multinacional muy poderosa europea que estaba haciendo ensayos con mascarillas para las vacas. Yo
Mira, fuera ya de números y fuera ya de porcentajes, que la agricultura y la ganadería contaminan. Sí, sí, vale. Pero ahora podemos poner lo que contamina eso, y yo tengo hasta un PowerPoint hecho con imágenes visuales, con cualquier otra actividad que hagamos los seres humanos en este planeta cada segundo. Y pensar si es verdad, solo empleando la lógica de si la agricultura y la ganadería, sea extensiva o intensiva, me da igual, contamina más o va a destruir el planeta antes que todo lo demás. ¿Y tú has investigado de dónde sale la tesis esta del metano? O sea, cómo se produce, a quién le interesa? ¿A quién interesa? O sea, ¿cuál es lo que hay detrás, ¿no? No soy muy de... La verdad es que ya he dicho que me supera esto. O sea, poníamos un ejemplo que hablábamos de, mira, yo me voy a meter esta noche en el garaje con 4 vacas y tú te metes con tu coche arrancado. Y por la mañana hablamos, si puedes hablar. ¿Sabes? Esto es un ejemplo que no es real, porque las vacas no funcionan así, ¿no? Pero creo que es bastante gráfico, yo creo. O sea, tú puedes dormir con vacas, pero no puedes dormir con un coche arrancado. Esto es así. Entonces, no sé a quién interesa o a quién interesa, todos podemos hacer nuestra teoría sobre esto. No, es un tema que no me... No sé. Hay una cuestión que me gustaría que repasáramos, porque yo creo que es bastante evidente cómo la gestión desde un despacho de una situación natural con la que hemos convivido puede convertirse en un problema o un problemón, que es todo el tema de la gestión de cadáveres y el buitre, donde bueno, pues es una especie que ha tenido todos los carroñeros, ¿no? Que han tenido una función en el ciclo y que estaba relacionada con la ganadería, que era la eliminación de los residuos en el propio campo. Y bueno, tú explicas que además no solo el carroñero, sino que el gusano pues también cumple su función de convertir los restos en abono. Pero en algún momento se les ocurre a alguien que eso pues no está bien, se legisla con el momento de las vacas locas y ahora tenemos una especie carroñera que le hemos quitado el alimento y la estamos convirtiendo en cazadora, ¿no? En depredadora, sí. También contra el ganado, ¿no? Esta es una historia que solo ella pues refleja muy bien la catástrofe que es el no entender el campo, ¿no? Sí. Y bueno, era una batalla. Yo al final escribí hasta un par de artículos luchando contra científicos o naturalistas que decían que los buitres no mataban ganado vivo. Yo lo he visto con mis propios ojos y cualquiera que conozca ganaderos en Castilla y León o en Castilla-La Mancha verá que los buitres son capaces de... Han dado un pasito más que... Leía uno que decía que para eso había que sufrir una mutación. No, para eso solo hay que tener hambre. No hace falta mutación, hay que tener hambre. Entonces, el problema sí que vino de las vacas locas, que se prohibió ya se estaba prohibido, sobre todo en las intensivas, el tirar cadáveres, no puedes dejar ni a tu perro, ¿no? Por ahí muerto. Pero sí que se prohibió del todo, y entonces los buitres, que es una especie protegida y que no se puede cazar, pues empezaron a buscar otras alternativas de alimentación y han generado un problema que todavía hoy persiste. Yo creo que se ha echado un poco un paso atrás, pero sí que ha generado... Bueno, yo creo que ha ocurrido pero es un paso atrás porque hay una cierta permisividad. Sí, ahora sí. Yo creo que se hace un poco la vista gorda y hay más animales que se quedan en el campo, ¿no? Sí que están permitiendo echar cierto porcentaje de cadáveres de las granjas en ciertas zonas para que bajen los buitres, pero al final sí, se le había cortado una función. El origen fue la enfermedad de las vacas locas, en el que se prohibió dejar, como he dicho, nada en el campo. Entonces, eso ha creado una gestión de los cadáveres en torno a un negocio. Un negocio y una gestión llevada en parte desde la administración y en parte privada, en el que si se te muere una vaca en el campo, no puedes dejarla allí, tienes que llamar para que venga un camión. Entonces, yo creo que a la hora de hablar de sostenibilidad no podemos pensar que tiene que venir un camión desde no sé dónde para coger una vaca a no sé dónde, para volverla a llevar a otro no sé dónde, para luego gestionarlo. Cuando la gestión natural y realmente la más rica desde todo el punto de vista de la sostenibilidad es dejar el cadáver allí tal cual, donde no moleste. Porque
lo has dicho tú, es la cadena natural, ¿no? Todo ser vivo se come a otro. Y al final les dejas la comida a los buitres, no solo a los buitres, porque detrás de los buitres están los córvidos, los insectos, un montón de animales. Y es lo que digo siempre, o sea, es que no solo se puede pensar en una especie concreta, están todas encadenadas. En el momento que cortas la cadena en un punto, cortas todo lo que sigue detrás. Y como digo, creo que sí que se ha hecho un pequeño paso atrás, pero los buitres han aprendido. Han aprendido. Y cuando hay una vaca pariendo tumbada que no se puede mover, como no haya alrededor nada en ese momento, porque dicen, no, es que el ganadero se ha ido al bar. El ganadero también tendrá que descansar y dormir. Esto es lo que hemos hablado antes. Entonces no puede estar siempre pegado a las vacas. Entonces, pues el momento que esté sola, se puede comer al ternero y a la vaca, vivos. En el supuesto de una desaparición de la ganadería, que es el objetivo de que no haya, de que todos nos hagamos veganos, también tenemos un problema de aprovechar las capacidades forestales, ¿no? Por un lado, habría mucha parte del campo que no se aprovecharía, o sea, habría mucha parte de la vegetación, de la hierba, que no se la comería nadie si no hubiera ganado. Y del campo. Pero luego, por otro lado, también tendríamos el problema de cómo gestionamos que el campo se ensucie y luego tener los fuegos que hemos tenido pues el año pasado, ¿no? o hace dos, unas cosas tremendas, ¿no? Sí, por eso todo el mundo dice que la ganadería extensiva ayuda a luchar contra los incendios, es muy buena ecológicamente, pero la están haciendo desaparecer con muchas normativas, por temas que he dicho humanos, sociales, porque no es rentable. Entonces, pues claro, al final una desaparición de la ganadería, pues tendríamos que pensar, si no podemos comer nada animal porque ha desaparecido la ganadería, pues ¿qué comemos? Entonces dice, bueno, pues solo de agricultura. Pues de agricultura solo pues no podemos vivir, es así de claro. O sea, nos falta la proteína animal. Entonces ya hablan ya de insectos, como saben que esto es así, que no se puede, pero bueno, todos, lo has dicho tú, ¿qué pasaría con los bosques o qué pasaría con el propio campo? Porque no hay que olvidar que nosotros sí que comemos granos, pero no nos comemos la paja. Entonces, ni la paja, ni el heno, ni el... Cuando ves, es que esto también se desconoce mucho, cuando ves pastos súper bonitos en Asturias, en el norte de España, son así de bonitos porque hay ganado. Si no hubiera ganado no habría pastos, habría zarzas, todo estaría silvestrado. Entonces, yo aquí sí que soy optimista, yo creo que la ganadería no puede desaparecer, es imposible. Yo no lo veo. No lo sé. ¿Y esto cuando lo cuentas te escuchan o no? ¿Cómo en estos 2 años? Yo lo he puesto en un libro, no sé. Sí, pero ¿cuál es tu experiencia cuando vas por ahí y tienes a un entrevistador que no es tan facilón como yo? Me atacan con las macrogranjas siempre. Sí. Sí, porque es lo que digo. Al final es la humanización animal y el animal tiene derechos, y en las macrogranjas se supone que el animal es maltratado. Se supone de base. O sea, ya directamente, pero ¿por qué? No porque el ganadero le pegue, sino porque está encerrado. Entonces, es por donde más. Y la han asociado con sostenibilidad. Yo creo que en el rollo de la sostenibilidad sí que hay un interés poderoso en atacar un sector mucho más débil que atacar otros sectores mucho más poderosos y que interesan mucho más, que a los que realmente son verdaderamente contaminantes y que están haciendo desviar la atención hacia un sector más débil, aprovechando pues eso, no solo la sostenibilidad, sino el maltrato animal y la salud de los productos. Oye, en la ley de protección animal, que cuando escribiste el libro todavía estaba en proyecto y ahora ya ha salido, sobre esto también me gustaría que comentaras un poco cómo ves cómo ha quedado, que al final es un poco bodrio, ¿no? Porque tienes... Bodrio era desde el principio. Sí, pero tienes una cosa que afecta a las mascotas, pero que no regula, porque deja fuera los animales, pues los perros de caza y los animales que tienen algún oficio. Y luego, por otro lado, en la parte de la mascota, pues es un poco raro, porque la castración debe ser una cosa bastante agradable porque no pasa nada, ¿no? Si la mascota es castrada, pues le estamos haciendo un beneficio, ¿no? Sí, sobre todo. Sí, ya sabes que lo dije, de la primera ley que sacaron ahora ha cambiado muchísimo, porque la primera ley era una barbaridad ideológica en todos los aspectos.
Esta no tiene nada que ver porque al final solo afecta a animales de compañía realmente, a los que de entornos urbanos, o sea que vamos, han hecho una ley para el mundo urbano. Pero siempre dije que, primero, había que ver desde dónde estaba redactada. Estaba redactada del Ministerio de Derechos Sociales, o sea, de un Ministerio de Derechos Humanos, en teoría. No estaba redactada ni por Agricultura, ni por Medio Ambiente. O sea que ya de base te das una idea de que los que redactan la ley tienen un carácter evidentemente humanizador y inclusivo de los animales dentro del mundo humano, y que luego era una ley que aplicaba sobre lo que en teoría son especies animales de compañía. ¿Y cuáles son esas especies? Pues no se especifica. En teoría hay un listado de esas especies animales de compañía sobre los que aplica la ley, pero ese listado no existe. Entonces, yo decía, ¿cómo puedes hacer una ley sobre algo que no existe? Porque tú cuando te leías la ley decías, ¿pero esto sobre qué aplica? Pues que al final, como decía yo, decía que todos teníamos claros antes que había 3 tipos de animales: el animal salvaje, el animal doméstico y el animal salvaje, el animal salvaje, el doméstico y el de ganado. Sí. ¿Vale? Y eso ha saltado por los aires, porque ahora ya casi están todos incluidos en el mismo pack, ¿no? Entonces, no sabes muy bien si un conejo es un animal doméstico o es un animal de ganado, o si una iguana es un animal de compañía. Entonces, yo creo que lo que había que hacer. Y luego, la otra parte, que era una ley que se suponía que era una ley, ojo, porque la gente le llamaba la ley de bienestar animal, pero realmente no era una ley de bienestar animal en el título, era una ley de protección de los derechos de los animales, no una ley de bienestar animal. Las leyes de bienestar animal ya están, por ejemplo, en la ganadería. Entonces, yo, a la hora de hablar de derechos de los animales, pues les daremos los que quieran tener, porque ellos no van a reclamar nada. Pero, desde luego, uno debería ser reproducirse. Y por lo menos en el primer borrador de la ley era una ley de castración animal directamente, porque se dedicaba a hablar todo el rato de castración de gatos, de perros, de mascotas, porque la idea era que solo podía criar animales alguien que tuviera el título de criador y que todos los demás, todas las personas de a pie, solo podían tener animales castrados. Y el tema del gato me parece especialmente interesante, sí, ¿no? Por ¿cómo se llaman? Las colonias... Colonias felinas. Felinas. Eso nos lo puedes explicar un poco, porque yo no me pierdo. Bueno, al final yo le llamaba ley de castración animal y ley de los gatos, porque estaba clarísimo que la habían hecho, los que habían redactado la ley la habían hecho con alguien que sabía de gatos, o que estaba a favor de los gatos allí. Entonces, yo con los gatos, ellos promueven una cosa que se llama CER, que era captura, esterilización y retorno, es decir, coger todos los gatos que hay en una colonia felina, castrarlos y volverlos a soltar. Entonces, yo digo, un animal castrado no es el mismo animal que antes. O sea, pero castrarlos todos, o sea, es un one-off, es una vez y luego ya no hay más gatos, porque no hay reproducción, ¿no? O sea, pero misteriosamente seguro que no acabas con el problema. Ya te digo yo que no acabas con el problema. Pero eso es todo por no hacer un control poblacional, es decir, por no matarlos. Pero una pregunta yo creo que interesante es ¿por qué se permite que circulen gatos libres en las ciudades y no perros? ¿No? Estamos hablando que el perro es súper mega guay, que lo es, y sin embargo nunca hay perros sueltos en las ciudades. En cuanto hay un perro suelto, bueno, no sé, te empapelan de quien sea o está prohibido. Pero ¿por qué hay gatos? Pero por eso te preguntaba, porque hay algún tipo de ideología, o sea, el gato es más de izquierdas, entonces es más... No sé, igual nos hemos vuelto egipcios y son una especie de dioses. No lo sé yo. Y aparte que siempre obvian que también pueden ser transmisores de enfermedades y que sobre todo es el animal más depredador que existe en este planeta. O sea, hay biólogos que he leído artículos que dicen que han acabado con la fauna de zonas extensísimas de ciudades, en el que no dejan nada, porque un gato todo el mundo sabe que mata todo lo que se mueve por ahí en el entorno, que pueda, todo. No le importa si son lagartijas... Y ahora que estamos hablando de gatos, ¿por qué ha tenido tan mala suerte el ratón en todo esto? Porque, o sea, Disney hizo el esfuerzo tremendo con Mickey, con Minnie, sí. O sea, todas las películas de gato y ratón, el ratón era el ganador, el bueno. El bueno. Y en cambio, en la vida real, en las normas, estos los podemos atacar por tierra, mar y aire, ¿no? Los podemos envenenar, los podemos hacer de eso todo, pasa, ¿no? Con los peces.
a los peces puedes hacerle lo que quieras, pero a los roedores no está tan claro. Pero sí es cierto que sí que hacen pequeñas excepciones, como cuando surgen plagas de ratones, ¿no? Esto, porque al final, llevado a un extremo, el sacrificio cero es sacrificio cero de todo, se supone. Pero claro, es evidente que eso no aplican ellos este mismo parámetro que ponen, no lo aplican, porque evidentemente no queda más remedio que sacrificar animales en un momento dado. Sean ratones, sean cucarachas, que también son animales. Entonces, el problema de todo esto, ¿en qué radica? Radica en darles sentimientos, en humanizarlos. Y en qué punto trazas la línea en la que un animal tiene sentimientos y en uno no. Entonces, es otra pregunta que suelo hacer yo. Yo pongo una lista de animales, digamos, de mayor a menor. Empiezo perro, gato, conejo, ratón, no sé qué, y acabo medusa, ameba, árbol, y les digo, por favor, decidme cuáles de todos estos seres vivos tienen sentimientos y cuáles no. Joder, te quedas alucinado. O sea, que Alguno llega hasta la medusa. Que se sabe. Otro dice que todos. Entonces, y hay gente que sí que se para en el perro. Entonces, claro, en el momento que tú trazas una línea roja de qué tiene sentimientos y qué no, es decir, qué puedo sacrificar y qué no, evidentemente cometes un error. Bueno, el error es todo, pero ahí ya lo dejas marcado. Entonces, hay especies, como dices tú, que han perdido, ¿no? Los ratones han perdido, los peces han perdido y otros han ganado, los gatos. Pero, ¿y el pez, que es otro tipo de animal especial? Contabas que ahí tú hacías un estanque y no pasa nada, ¿no? Bueno, debe ser que no tiene sentimientos. Ha cuajado lo de que no tienen memoria y no sienten, y yo creo que realmente la base es que algo hay que comer. Y entonces, muchos veganas, cuando tienen problemas de salud, que los tienen, sobre todo si empiezan jóvenes, y les recomiendan que tienen que comer proteína animal porque se están quedando medio tontos o delgados o no sé qué, entonces pasan a comer proteína animal y ¿qué comen? Peces. Porque claro, una pobre vaca no se van a comer. Entonces, claro que se establece una diferencia. Pero es por darle sentimientos. Y en el tema de la alimentación vegana, a la que tú le dedicas también en el libro una parte, o sea, realmente tú estás convencido que ese tipo de alimentación lleva a problemas de salud importantes, ¿no? Bueno, absolutamente sí, sin duda. Sobre todo si se da a los niños. Segurísimo. Es una dieta que es deficitaria de base. O sea, le falta vitamina B12, pero además es que tiene muchas otras carencias. El hecho de dejar de tomar alimentos animales, pues tienes otras, igual no carencias absolutas, para empezar por las proteínas vegetales, todo el mundo sabe, por mucho que insistan en que no, que les faltan aminoácidos esenciales. Entonces hay que combinarlas para poder tener toda la base. Y fuera ya de la vitamina B12, pues tienen lectinas. En la alimentación con vegetales exclusiva tienen lectinas, tienen un montón de cosas, inhibidores hay 1000 cosas, no voy a volverme loco ahora explicando los problemas que tiene el seguir una alimentación exclusivamente vegana, sin proteína animal. De las grasas saturadas, estas que ponen tan mal pero que son imprescindibles, ¿no? Entonces, lo que debería estar muy controlado es que hasta que una persona se desarrolla en su totalidad es una dieta absolutamente contraindicada. Pero yo creo que, como he dicho antes, esto ya lo saben, de que es una dieta que no es correcta y están yendo más adelante. Hablando de insectos ya, es lo que acabamos de decir. ¿Por qué se puede matar un saltamontes y no un gato? Pues sigue siendo un animal. Entonces, nosotros, como seres humanos, decidimos qué se puede sacrificar y qué no. Que es justamente el lema que ellos dicen, que no se pueden utilizar animales en beneficio humano. Sin embargo, sí que se promulgan sacrificios en beneficio humano. Por ejemplo, ratones en plagas o insectos para comer. Oye, ¿qué crees que va a pasar? Estamos ya terminando, tenemos que comprar el libro, los que falten, y tomarnos un vino. ¿Qué creo que va a pasar? Pues con el mundo... O sea, la pregunta es, ¿esto revertirá? O sea, nos hemos ido demasiado el péndulo se ha movido demasiado y esto, en el fondo, muchas de las cosas que tú cuentas y explicas, pues o sea, si haces un planteamiento con un poco de perspectiva,
te das cuenta del absurdo, ¿no? donde están llegando muchas situaciones. Esto puede ir a más, todo puede empeorar, ¿o crees que estamos en un punto donde puede haber una cierta, de tu experiencia, porque tú este tema lo tocas todos los días, ¿tú crees que esto puede revertir? ¿Puede haber un movimiento hacia algo más racional? Yo creo que algo sí que noto en sentido contrario, pero no están ayudando nada con normativas europeas y esto. Están dejando a los ganaderos al borde del abismo. Y curiosamente, especialmente a los de extensivo, que por otra parte son los que Teoría, según ellos, son los buenos y los que hay que conservar. A mí me preocupa mucho, mucho, mucho el tema de la alimentación artificial. Mucho. Hasta hace poco era algo de lo que no se hablaba, pero he visto vídeos por ahí de Israel concretamente y tal, en el que ya producen carne, leche, incluso pescado, que se puede hacer en máquinas, en maquinaria, con maquinaria, a partir de células madre o de células clonadas y tal. Y esto, además, lo están vendiendo como sostenible, como si las máquinas fueran sostenibles, y como sano, o sea, como si fuera más sano que el otro, porque encima producen, voy a volver a insistir, carne que no es carne, que no hace falta sacrificar animal y que además, con la capacidad de la tecnología alimentaria, le pueden quitar la grasa mala, ponerla buena y quitar lo que no interese y poner cosas que interesen. Y como digo yo en el libro, digo, esto en mi pueblo se llama pienso. Y el pienso para humanos estamos cada vez más cerca de él. Y sin darnos cuenta, porque es un paso, es grado a grado, porque podemos hacer el ejemplo de la leche o de los yogures. La leche toda la vida, aquí que hay cierta edad, era entera, de vaca, y con nata, con lactosa y con todo. ¿Y ahora qué leche hay? ¿Quién bebe esa leche? O sea, nadie bebe esa leche. Hay leches que no tienen nada que ver ya con la leche. Y quien dice la leche, dice los yogures. Antes había el yogur natural, luego empezó el de fresa, luego sé, y ahora hay yogures de no sé cuántos tipos. ¿Y qué te están promoviendo? Pues que este lleva omega 3, que lleva no sé qué, y que le hemos quitado la no sé qué, y le hemos puesto no sé qué, y le hemos quitado no sé qué. Ojo, ese es un paso previo al pienso. Es verdad. Y cuando sean capaces de hacerlo en el mundo urbano, todo esto estará en manos de quién. Eso sí que me preocupa. Y además lo venden como que va a solucionar los problemas de hambre en el mundo, porque claro, si con 2 células puedo hacer toneladas diarias, que es lo que he oído, de carne, vamos a solucionar el problema del mundo. ¿Qué pasa? ¿Que va a ser gratis? No se lo cree nadie eso. Yo creo que al revés, que precisamente va a ser alimentación que va a estar en el mundo urbano, que va a dejar el mundo rural como un medio turístico de la ciudad, de la gente que viva en el mundo urbano, y que lo van a producir en las ciudades, va a estar en manos de 4, va a costar X dinero y no, al que pueda pagarlo lo pagará y el que no. Te he preguntado si pensabas que esto podía revertir y me haces un planteamiento Sí, horroroso. Pero ¿no? yo siempre conservo el punto optimista. Bueno. Y creo que el mundo rural, o sea, la ganadería tiene que sobrevivir, de alguna manera o de otra. Bueno, me parece que la metáfora del pienso me parece fantástica para Pero cerrar. no, de verdad, si reflexionamos, sí, creo que estamos yendo hacia allí. Está claro. Pues, Óscar, tenemos un vino Sí. y espero que algo de jamón arriba. Muy importante. Y yo creo que ha sido fantástico. Sigue, no pierdas el empuje y la energía, porque yo creo que hace mucha falta tu mensaje y desde luego yo creo que te apoyamos desde aquí muchísimo y quería despedirte con un fortísimo aplauso. Gracias.